Listo, entonces nada, ya los saludamos acá con Randall, desde Bogotá y los demás que están conectados por la web, a los que van a ver la web en algún próximo Indiferido, digamos un tiempo indiferido. Entonces pues nada, hoy tenemos como invitado para el taller de escuchar a un maestro que ha venido realizando una labor muy importante en los cursos de formación que oferta el programa de música. Y pues bueno, hablaremos hoy un poco de fundamentos de la orquestación. Hemos venido realizando pues talleres. Este es nuestro taller acerca de la orquestación, un tema muy novedoso que va a ser hoy. ¿Cuál es nuestra agenda? Muy sencilla y muy puntual. Para los que están en web, para Randall que está acá, voy a hacer la presentación como siempre y el cierre, y el maestro Alexander Amestiquita, al cual pues le damos la bienvenida y le agradecemos por estar acá. Él va a desarrollar el taller de orquestación o fundamentos de la orquestación. El maestro Alexander Amestiquita es egresado de la Universidad Distrital de la Facultad de Artes, maestro de artes musicales, con énfasis en arreglos, exposiciones, coral y docente de la UNAM. Estudió dirección orquestal en Lanús, aprendió con el maestro Sergio Peperoch. Como arreglista, su música ha sido interpretada por muchas agrupaciones como la Banda Sinfónica, la Universidad Javeriana, la Banda del Valle y los coros de la Fundación Nacional Batuta, que se desempeña como director. Antes de continuar, recordarles que nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden ir y revisar todos los talleres que hemos hecho a nuestra página web, en donde tenemos allí todo publicado. Los próximos meses, quiero comentarles que iniciar el próximo martes tendremos un taller de composición, de música electrónica, y nos van a traer va a ser muy interesante. Si pueden venir aquí, ustedes también los invito. A los que están conectados en web y pueden asistir, es en el mismo horario a las 6 y lo vamos a transmitir. Pues nada, mi nombre es Jonathan Arias, soy el director de Escucharte. Bienvenidos a todos. Cualquier inquietud, duda, incluso si ustedes quieren hacer parte de esta programación, los invito, así como va a estar nuestro maestro Alexander Amestiquita. Entonces, no siendo más, le voy a dar paso a nuestro maestro. Voy a tener aquí todo y muchas gracias. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes, casi noches a todos. Bienvenidos a un momento más de Escucharte Eventos. Me confirman, por favor, si me escuchan bien. Aquí Randall. Tenemos otra invitada. Cristina. Ay, la cámara. Pues para que te conozcan. Listo. Entonces me toca alejarme un poquito para que me vean. Bien. Sí, ya. Es que es mi primer día como conferencista de Escucharte. Espero que estén muy bien. Para Cristina, para Randall, para el maestro Jonathan, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues saludo para todos, algunos estudiantes que se conectan a esta hora. Algunos conocidos ya en algunos cursos en los que están conmigo, en otros no, igual no importa. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante bonito, bastante chévere. Es un área de la música que permite muchísima creatividad, muchísima imaginación, pero a la vez de mucho estudio, porque es un mundo bastante grande. De hecho, lo que vamos a hacer hoy es un pequeñísimo abrebocas de lo que va a ser para el próximo periodo el curso de orquestación, que ya está diseñado y creo que ya se está ofertando. Y esto va a ser como un abrebocas de lo que se va a ver tanto del curso de instrumentación como del curso de orquestación, porque bueno, los dos cursos van de la mano. Las preguntas que quieran hacerlas, pues las hacen a través del chat, y el maestro Jonathan estará también ahí atento
a leerlas, que es nuestro anfitrión. Entonces, como les hablaba, el curso, bueno, en este caso del taller de orquestación, pues es un paso muy pequeño de lo que puede ser más adelante el curso de orquestación, ya que los contenidos del curso de orquestación son bastante densos y son hartos. O sea, ahorita en una hora sintetizarlo de 2 cursos, o sea, lo de 8 meses en una hora, eso es, traté de resumirlo así lo más, comprimirlo para que sea más entendible y por ende, pues más adelante, digamos, van a tener la oportunidad de profundizar en cada uno de estos temas para los que elijan obviamente la profundización en arreglos y composición. Entonces, pues comencemos. Para hablar de orquestación, tenemos primero que hablar de instrumentación. Y para que uno pueda orquestar es importante saber instrumentar. Y la instrumentación no solo es la asignación de timbres a una melodía o a una pieza ya existente, sino también es el conocimiento de los instrumentos musicales para yo poder con esos instrumentos saber combinarlos, saber agruparlos y que me dé un muy buen producto y una buena calidad sonora o calidad tímbrica. Yo comparo la instrumentación y la orquestación con la cocina. Entonces, cuando uno va a hacer una buena salsa, uno tiene muchos ingredientes. Puede tener cebolla, puede tener, no sé, tomate, especias, leche, crema de leche, pero uno debe saber a qué sabe cada ingrediente para poder saber mezclarlos. Si yo le echo 5 cucharadas de sal a un poquitico de leche, pues seguramente va a quedar muy salada y no va a ser efectivo. Si yo no conozco la sal, pues yo le he dicho, oiga, esto se ve como chévere, echémosle este polvito. O confundo la sal con la harina de trigo y realmente no me va a salir un buen producto. Así pasa con la instrumentación y la orquestación. La instrumentación es el conocimiento de cada uno de esos ingredientes para preparar una gran salsa. Esos ingredientes en este caso, ¿qué son? Los instrumentos musicales. La orquestación abarca muchos aspectos. No solo la parte orquestal. Hoy vamos a hablar de la orquestación clásica, de la orquesta sinfónica que se desarrolló por allá a mediados del clasicismo y que desde ahí hasta hoy pues ha venido triunfando y ha venido siendo protagonista de grandes cosas. Entonces, es importante conocer esos instrumentos, cómo suenan, o sea, qué saben, por decirlo así, comparándolo, haciendo el símil que acabo de hacer con la cocina, y sabiéndolos usar y sabiéndolos combinar. ¿Listos? Entonces la instrumentación me lleva a la orquestación. La instrumentación, digamos que no hay una definición exacta, ¿sí? Lo que yo hoy diga puede ser interpretado de otra manera por otras personas, pero digamos que traté de agrupar algunas definiciones que encontré con algunas definiciones personales. Dice, la instrumentación es el estudio de las posibilidades sonoras de un instrumento y su aplicación individual y o en conjunto. Entonces, esas posibilidades sonoras van desde su construcción, desde cómo está construido el instrumento, si es un metal, si es una madera, si es una cuerda, ya vamos a hablar más adelante sobre eso. Cuál es su registro, cuál es la nota más baja que puedo hacer, cuál es la nota más alta que puedo hacer, qué efectos puedo yo lograr con un violín, con un saxofón, con un clarinete, con una tuba, bueno, en fin, y cómo puedo a través de eso mezclarlos para que me dé algo, un resultado bien bonito. Un saludo para el maestro Edwin Carlos, que se conecta hasta ahora y reporta sintonía. Bien, y aquí se ríen porque ya lo conocen. La orquestación podemos decir que es el estudio o la práctica de escribir música para orquesta. Hay muchas definiciones. Hay otra definición de Alan Belkin que dice que orquestar es componer con timbres. Porque, de hecho, en la orquestación vamos a tener que crear cosas nuevas,
vamos a tener que componer, pero que con los timbres de cada uno de los instrumentos. Por eso es importante conocerlos. Entonces, antes de conocer los instrumentos debemos saber cómo los podemos clasificar. Y voy a ir rápidamente a ver una clasificación de los instrumentos de unos señores que se llaman Horn, Bonstell and Sachs, quienes organizaron los instrumentos de acuerdo a cómo se produce su sonido. Entonces vamos a empezar rápidamente. Obviamente, en cada sección yo puedo colocar cualquier cantidad de instrumentos, no solo los instrumentos de la orquesta, también puede ser instrumentos étnicos, instrumentos autóctonos de alguna región, instrumentos de música colombiana, brasilera, de la China o de Tahití. Bien, entonces, vamos a empezar. La primera sección, los cordófonos, son aquellos instrumentos que su sonido se produce a través de la excitación de una cuerda, que está amarrada en un punto en cada lado, digamos, por decirlo así. La excitación, hablo de que puede ser pulsada, puede ser martillada, puede ser frotada. Entonces tenemos instrumentos de cuerda pulsada como la guitarra, ¿sí? Pueden haber más, la guitarra, el tiple, infinidad de instrumentos cordófonos. Cuerda frotada como el violín, la viola, el cello, el contrabajo, que más adelante obviamente vamos a estudiarlos. O cuerda martillada como el piano. El piano es un instrumento de cuerda, aunque algunos dicen que también es un instrumento de percusión, ¿no? Aquí tenemos al maestro de piano. Bien, y de ahí para allá ustedes pueden clasificar esos instrumentos o cualquier instrumento de cuerda, ya sea pulsada, ya sea frotada o ya sea martillada. Yo puedo, obviamente, pulsar las cuerdas de un piano, frotar las cuerdas de una guitarra con un arco de violín. Ya son experimentos y cosas que yo puedo probar, ¿no? Y es válido porque en la actualidad uno está abierto a probar los timbres de los instrumentos. Yo puedo, inclusive, por ejemplo, los vibráfonos se tocan con los arcos de los chelos y dan una sonoridad, etcétera. Puedo tocar las cuerdas de una guitarra con, no sé, con un esfero y me da un cierto timbre. Bien. Seguimos con los aerófonos, que son aquellos instrumentos que su sonido se produce a través de una corriente de viento. Y esa corriente de viento hace vibrar algún cuerpo. Entonces tenemos los aerófonos de caña, tenemos un nuevo compañero, ¿tu nombre? John Soto. John Soto, bienvenido. Tenemos instrumentos de caña, como el saxofón, el clarinete, el oboe, que es de doble caña o doble lengüeta, y el fagote, que también es de doble caña o doble lengüeta. Tenemos aerófonos de bisel, que es como un filo, como la flauta traversa, e instrumentos aerófonos de boquilla, como la trompeta, como el trombón o la tuba. Ahí podemos meter muchísimos más instrumentos, que la quena, por ejemplo, sería un aerófono de bisel, lo mismo la zampoña, digamos, hablando como instrumentos, por ejemplo, la gaita de la región caribe colombiana, podemos hablar de que es de boquilla, pero una boquilla obviamente no de metal, sino una boquilla de plástico, que es la que vibra para producir el sonido. Entonces, obviamente hay muchísimos más instrumentos que podemos seleccionar y clasificar. Los membranófonos, que son aquellos instrumentos que su sonido se produce por la vibración de una membrana, que puede ser de material sintético o de material animal, de cuero de vaca, de cordero, de pollo no, casi nunca de pollo. Tenemos membranófonos de membrana simple, como los timbales sinfónicos, como las congas, como los bongoes, ¿no? Y de membrana doble, como el bombo sinfónico. Ustedes han visto los conciertos de la Sinfónica, que es un bombo gigante, que hasta uno podría caber ahí adentro de ese bombo, que se toca con unos mazos. Tenemos los idiófonos. ¿Quién me quiere decir, tanto los que están conectados por web como los que están acá presentes en el José Acevedo y Gómez, qué querrá decir instrumentos idiófonos? Cristina, ¿es tu nombre? Cristina y... ¿John? John, Cristina... A ver, web, ¿quién está? Ahí van a dar una respuesta. Sí,
Alexander Gutiérrez dice que no tiene audio. Yo creo que prenda los parlantes allá en la casa. No, pregúntale si todos están escuchando. Todos están escuchando, todo el mundo me ha dicho que se está escuchando perfecto. Si es solo una persona. No busquen en Google, traten de discernir. Bueno, si todos nos están escuchando, se me olvidó No, ya decir solucionó, al inicio, bueno, si a alguien no se le escucha, se le para la presentación, algo, lo que es salir y volver a entrar. Si ya somos todos o varios, eso es. ¿Listo, maestro? Entonces, ¿Listo? qué pena, continúa. No, tranquilo. Bueno, nadie respondió. Idiófonos, porque bueno, cordófonos viene de cuerda y fono de sonido, sonido cuerda, aero, viento, membrana, idio. Ese prefijo idio, los que están ahí en web están ahí buscando en Google. Pero bueno, antes de que busquen en Google, pues entonces yo me les adelanto. Los idiófonos son aquellos instrumentos que su sonido es producido por la vibración de su propio cuerpo. Ejemplo, unas maracas, un platillo, unas claves, un triángulo, y generalmente esos idiófonos son instrumentos, la mayoría de idiófonos son instrumentos de percusión. También tenemos idiófonos de sonido indeterminado. Sonido indeterminado quiere decir que no tiene una altura definida. ¿Sí? Si usted toca un platillo, ¿qué nota está tocando? Puede que haya algo muy cercano por la cuestión de los armónicos y eso, pero realmente pues no puedo definir qué nota estoy haciendo cuando toco un platillo. Pero sí puedo decir que es un platillo con sonido agudo, sonido brillante, pero pues está alejado de lo que es un sonido determinado o un sonido temperado. Y también tenemos los instrumentos idiófonos de sonido temperado como las placas, el vibráfono, el glockenspiel, el xilófono, las campanas tubulares, la marimba. Bien, la marimba de chonta está dentro de los idiófonos, claro está. Mira, ahí tenemos de metal como los platillos, el triángulo, los tubular bells, los crótalos. ¿Saben qué son los crótalos? ¿Habían escuchado el nombre de los crótalos? Los crótalos son unos discos. Sí, lo he escuchado, pero no sé cuáles son. Bueno, los crótalos son unos discos de metal que pueden ser tocados con baquetas o inclusive con un arco de violonchelo y producen un sonido metálico bastante agudo, o sea, como para de esos sonidos de los extraterrestres que lo dejan sordo a uno en el día de la independencia, algo así, es un sonido bastante chillón, bastante estridente. Bien, tenemos idiófonos de madera como las claves, las cajas chinas, los wood blocks, que son como unas cajitas parecidas a las cajas chinas, y tenemos idiófonos de vidrio, como las copas de vidrio, los crystal glazes, que no sé si han visto que ustedes sirven una copa de vino y frotan la yema del dedo. Eso es un instrumento idiófono y hay gente que hace música con eso, una cosa bien chévere. Y por último tenemos una categoría que fue añadida hace poco hablo de 80 años, ¿no? Y eso es poco, realmente, ¿sí? Por ejemplo, cuando me dicen que el saxofón es un instrumento relativamente nuevo, claro, porque el saxofón tiene a mediados del siglo XIX, o sea, estamos hablando de que el saxofón tiene un poquito más de 100 años, es nuevo, eso es nuevo. Viejo el violín, que, bueno, ya vamos a hablar. ¿Cómo? El arpa, que tiene milenario. Bien, entonces los electrófonos pues son aquellos instrumentos que su sonido es producido por una corriente eléctrica. Entonces uno dirá, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el sintetizador, pero hay instrumentos con electricidad que se han inventado como el theremin y las ondas Martenot. Es bastante interesante. Bien, después de que clasificamos los instrumentos, nosotros podemos clasificar los instrumentos también de muchas maneras. Por su construcción, por su material, por su registro, podemos decir instrumentos de registro grave, instrumentos de registro medio, instrumentos de registro agudo. Pero hay una clasificación que es importante conocer y son los instrumentos transpositores. Mucha gente pregunta, pero ¿cómo así que si en un saxofón yo toco un do suena un mi bemol y en una trompeta toco un do y suena un si bemol? ¿Cómo es eso? Bien, entonces vamos a hablar de los instrumentos transpositores.
son aquellos instrumentos que no están afinados o no están temperados en do mayor o en do. Por ejemplo, una guitarra está en do, ¿sí? No tengo, si yo toco un mi, es un mi, aunque la guitarra transpone una octava. El piano es un instrumento que está en do. La flauta traversa soprano es un instrumento que está en do, que no necesita transposición. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿y por qué no los hicieron todos en do para evitar esto? Precisamente por su tipo de construcción, para que fuera más fácil su ejecución. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de los saxofones, porque yo soy saxofonista, aquí un dato. El saxofón, todos los saxofones tienen la misma digitación, las mismas llaves, ¿sí? Entonces, para que no cambiara ese tipo de digitación, lo que hicieron fue modificar el tamaño y modificar la afinación para que fuera igual. Si yo tengo un saxofón soprano que está en si bemol y voy a hacer un saxofón alto, pero lo quiero hacer que me suene en do, por ejemplo, yo tendría que modificar los huequitos, por decirlo así, modificar la forma, modificar la distancia o el tamaño, y cada saxofón tendría una digitación diferente y sería mucho más complejo. Entonces, los instrumentos los crearon o los desarrollaron más bien de esa manera para que fuera mucho más fácil su ejecución en cuanto a las digitaciones y en cuanto... dice Leonardo que si al finalizar pueden regalar las diapositivas que se están exponiendo. Sí, siempre al final. Al final se comparte el enlace. Sí, señores, pues algunos son nuevas, pero siempre compartimos el enlace de la web para que sepan. Compartimos el material que los maestros o los talleristas dejan e incluso pues también lo publicamos en el canal de YouTube de Escucharte. Así es, bien. Un saludo para la gente de Yopal, Casanare. Bien, entonces, transpositores, podemos algunos como la flauta alto, el clarinete soprano, los saxofones, las trompetas, el corno francés, y uno se da cuenta que los más comunes o están en si bemol, o están en mi bemol, o están en fa. En sol, algunos. Entonces vamos a mirar, y bueno, no transpositores, tenemos la flauta soprano, el oboe, el fagot, el trombón, son instrumentos que no transportan, que están escritos tal y como suenan. Entonces vamos a aprender rápidamente, es complejo, pero con la práctica uno lo desarrolla. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de lo que es un instrumento que transporta o que está afinado en si bemol. Por ejemplo, este clarinete en si bemol aplica para el saxofón soprano, que también está en si bemol, aplica para la trompeta, que está en si bemol. ¿Qué? Así no. Bueno, ya ahorita que hablemos de las familias instrumentales. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo entiendo yo lo de la transposición? Entonces, tenemos que tener claro qué es el sonido real. ¿Cuál es el sonido real? El que yo toco en el piano. Vamos a traer un piano acá. La, pum. Eso es un la. Pero entonces, si la trompeta va a tocar un la, pues no va a sonar un la. ¿Va a sonar? ¿Va a sonar un qué? ¿Va a sonar un sí? Claro, entonces. O porque aquí nos podemos enredar y toca saberlo hacer muy bien. Entonces, si yo le escribo a un clarinete un si bemol, entonces le digo, oiga, señor clarinetista, tóqueme esta nota que es si bemol. Él toca el si bemol en el clarinete, pero va a sonar un do. O sea que a la hora de yo escribir para un clarinete, tengo que escribir abajo para que suene arriba. Entonces, se escribe si bemol, pero suena un do. Y si suena un do, es porque se tiene que escribir un si bemol. Entonces, si suena una segunda arriba, tengo que escribirle una segunda abajo. Llegó más gente, chéverísimo. Así pasa con el saxofón alto. ¿Por qué creen que las cuerdas frotadas son tan importantes? La gente que está conectada y los que están acá. ¿Qué se les ocurre? Tranquilos, equivóquense porque esa es la idea. Cristian, Cristina, John, Randall. ¿Por qué creen que son tan importantes? Ustedes ven en las orquestas
que el 80% o 70% son cuerdas frotadas. Leonardo Vargas dice que es una buena base armónica. Bueno, es válido. Yo les voy a dar algunas razones, obviamente. Porque un violín no va a sonar igual de fuerte que un instrumento de viento. Un violín no suena igual de fuerte a un instrumento de viento, pero recuerda que en una orquesta no hay uno, pueden haber hasta 80 violines. Por eso es necesario tener. Ok, por su pujanza sonora a la hora de ser sumado, ¿sí? Como multiplicado. Por tradición, puede ser. También por la resonancia que da también las cuerdas, es muy diferente al color que dan otros. Muy bien, la resonancia. Uno de los grandes factores es primero que es un instrumento que alcanzó su máximo desarrollo hace 300 y pico de años. O sea, el violín no ha transformado, bueno, de pronto el violín eléctrico es lo único, que es el único cambio que le han hecho, ¿no? De ponerle un micrófono, el de Alfredo de la Fe y todo el cuento. Pero es un instrumento que logró su máximo desarrollo en la época del barroco clasicismo, ¿sí? Entonces, obviamente, como ya está inventado, ya no había nada que hacerle, pues los compositores escribían más que todo para cuerda. Además, tienen la capacidad de producir sonido continuo. Si usted coge una trompeta y toca una nota larga, ¿cuántos segundos máximo puede producir un buen trompetista? 30, 40 segundos. Yo con un violín puedo quedarme todo un día en una sola nota, sin parar. Entonces, eso permite muchísimas más posibilidades. Su amplio rango dinámico. Yo puedo en un violín tocar desde un piano, pianísimo, súbito así, hasta un forte fortísimo. Cosa que de pronto no puedo hacer en una trompeta dependiendo del registro, o en una tuba, o en un clarinete, ¿sí? Uno puede, por ejemplo, hacer pianos en registro grave, y eso es importante, por eso es importante la instrumentación, porque uno tiene que conocer. Si no, voy a escribir una obra para oboe, y le escribe unas vainas y el oboísta dice, oiga hermano, pero ¿quién toca esto? Nadie. Sí, es importante saber, conocer todo ese tipo de cosas. Otra de las razones, la que dijo Cristina, ¿cuál fue la que dijiste? La masa. ¿Qué? La masa sonora. La masa sonora, claro, en conjunto produce una pujanza sonora. Ya vamos a empezar como también a mirar términos de orquestación, la pujanza sonora. ¿Cuál es esa proyección que puede dar un instrumento? Inclusive un solo violín, aunque ella decía que no es lo mismo un violín que una trompeta, y es cierto, porque obviamente los metales tienen, por eso es que están un poquito más atrasito, ¿sí? Pero si ustedes ven un concierto, por ejemplo, el concierto para violín de Tchaikovsky, que es fantástico en re mayor, es un violín contra la orquesta, y suena, obviamente, hay que lograr un balance orquestal, el director tiene que también ver que no puede dejar que la orquesta pase al solista, pero un concierto para flauta y orquesta, un concierto para corno y orquesta, para fagot y orquesta, pues es posible. Sigamos. Yo aquí me entretengo y me pueden dar las 10 de la noche y no acabo. Bien, tenemos la familia de viento-madera. Vamos a empezar por las flautas. Tenemos la flauta piccolo, que es el instrumento más agudo de toda la familia orquestal, junto con el glockenspiel, que es un instrumento de percusión. Está la flauta soprano, que es la que todos conocemos que está en do. La flauta piccolo también está en do, pero transporta una octava más arriba de lo que se escribe. Está la flauta alto, que está en sol, y está la flauta bajo, que también está en do, pero transporta una octava abajo. También se pueden considerar transpositores porque pues transportan a la octava, que es mucho más fácil entenderlo que a una quinta, una cuarta, una sexta. Tenemos la familia de los clarinetes. Tenemos el clarinete requinto, que es como el más agudo, que generalmente está en mi bemol. Hay algunos en la, otros en fa, pero el más común es en mi bemol. Está el clarinete soprano, que es el que todos conocemos, el que toca Lucho Bermúdez, ¿sí? Que está en si bemol, aunque algunos están en la y otros también están en do, dependiendo de la construcción. Sí. ¿De qué depende, digamos, la utilización, digamos, de cada uno de esos tipos de afinaciones? Bueno, ya lo dijimos. Pero fresco. ¿Lo digo? Sí, bueno. Por el tipo de construcción, ¿sí? Todos los clarinetes tienen la misma digitación. Si yo quiero
un clarinete más bajo, tendría que cambiar toda la digitación y va a ser mucho más difícil. Entonces, por eso hicieron ese tipo de transposición para que fuera mucho más cómodo la digitación y la ejecución. Tenemos el clarinete alto, que está en mi bemol, que transporta igual que el saxofón alto. Y tenemos el clarinete bajo, que transporta casi igual que un saxofón tenor, que está en si bemol. Hay otros tipos de clarinetes, está el clarinete contrabajo, que es una vaina grandísima, está el corno di bassetti, que está en fa, pero son instrumentos poco usuales. O sea, usted no va a la séptima y consigue un corno di bassetti fácil, difícil. Bueno, los que están en Bogotá saben de qué hablo. Bueno, seguimos con la familia de viento madera, los saxofones, los más bonitos. Está el saxofón soprano, el saxofón alto, el saxofón tenor y el saxofón barítono, mi bemol, si bemol, mi bemol, si bemol, van intercalados. Está el saxofón bajo, está el saxofón subcontrabajo, que es una vaina como de 2 metros de alto, que suena bastante, suena 3 octavas abajo más una segunda, pero pues difícilmente, yo creo que si hay 2 o 3 en el mundo, son muchos, pero pues eso obviamente toca mandarlo a hacer y creo que cuesta un poquito. ¿Por qué es viento madera y no viento de metal? Bueno, sí, importantísimo lo que dice el maestro Jonathan. ¿Por qué viento madera si un saxofón no está hecho en madera? Bueno, y también por qué se le llaman maderas, porque en la antigüedad las flautas eran fabricadas en madera, en ébano. Lo mismo los oboes, los fagotes, los clarinetes. Pero el saxofón se le considera instrumento de madera porque su sonido es muy similar y es más, su timbre es más arraigado a los sonidos de los instrumentos de madera que a los de metal. Así esté construido de metal, pues suena gracias a la vibración de una caña de bambú, aunque ahora hay cañas sintéticas y todo el cuento, pero su sonido, su timbre es muy similar, es más sonido de madera que sonido de metal. Ahí está el saxofón bajo también, que ese también por ahí se puede conseguir en Yamaha, pero cuesta bastante, o sea, cuesta lo que cuesta un carro, último modelo. Bien, y por último, bueno, ahí el oboe iba después de la flauta. Bueno, tenemos el oboe normal, que está afinado en do, y tenemos algunos inusuales que se usaban en la época del barroco, como el oboe de amore. ¿Por qué oboe de amor? Y no sé por qué oboe de amor. Porque, no sé si se ve en la foto, al final en la campana tiene una especie de forma de corazón, pero no es un corazón, es como una campana ovalada para darle otro tipo de sonoridad. Está el oboe de acacia, que también era muy popular en el barroco. Ya no se construyen, el que tenga un oboe de acacia es porque tiene mucha plata. Está el corno inglés, que ese sí es muy usual, que es como el más grave de los de la familia, junto con el heckelphone, que también se construye en la actualidad, pero pues muy rara vez. Los que más se usan son el oboe y el corno inglés en la actualidad en la orquesta. Creo que les diga la característica que las orquestas afinan con el la del oboe. Bueno, también el maestro me recordó, a veces el la del oboe y a veces el la del concertino. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, van a un concierto de la filarmónica o de la sinfónica, se para el del oboe, mándala, y la orquesta afina de acuerdo al oboe, por la sonoridad y por el tipo de afinación, aunque son instrumentos complicados de ejecutar por la afinación, porque toca hacer mucha presión acá y acá, y bueno. Está el fagot, que es el de la familia menos numerosa, el fagot y el contrafagot, que están en do. El contrafagot transporta una octava abajo de lo que se toca el fagot, pero el contrafagot no es muy usual. El fagot sí, es bastante usual y me encanta el fagot, tiene un sonido bastante bonito. Bien, pasamos a la familia de viento metal. Está el corno francés o trompa, que se le llamaba antiguamente. Ahora pues tiene unas válvulas, pero antiguamente tenían que cambiar algunos tubos dependiendo de la tonalidad de la obra, y lo tenían que hacer por armónicos. Eso era bastante complicado, pero igual pues había gente que lo hacía. Ahora pues el corno francés está afinado en fa y puede tocar cualquier tonalidad. Tenemos la trompeta, muy conocida. Hay muchos tipos de trompetas, hay en si bemol, hay en do, hay inclusive trompetas en re, pero pues no son muy usuales. La que uno generalmente usa es la trompeta en si bemol, la que uno ve en todo lado, en las orquestas de salsa, etcétera, etcétera. También está la trompeta piccolo, que es como la más aguda de la familia de las trompetas. Hay muchas más, como les digo, pero pues estamos resumiendo. Está el bugle,
Ah, sí. que también tiene un sonido bien bonito, es como más denso, es... De pronto las trompetas, ¿te acuerdas que no utilizaban antes válvulas, sino era No te escuché bien. pues la trompa, ¿te acuerdas de la que era larga? Oh, de los rayos. Se llaman los clarines. Algo así. Se llamaban los clarines, que eran unos... Hago de coger una trompeta y desenvolverla. Entonces quedaba así de larga, como de 1,5 metros, y antiguamente se tocaron así. Obviamente su evolución le fueron dando vueltas hasta que conocemos la trompeta con pistones, que facilita obviamente. Un clarín de esos solo podía emitir 2, 3, 4, hasta 5 notas por armónicos. Era bastante complicado. Obviamente la tecnología hizo que con 3 pistones, algunas tienen 4, podamos tocar cualquier nota, inclusive sin mucho esfuerzo. Bien, seguimos rápidamente con los bajos, que son el trombón. Tenemos el trombón tenor, el trombón bajo, que son los más usuales, y la tuba, que es la más grave de la familia. Bien, y por último, la sección de la percusión. No está la percusión. La imagen de la percusión. Bueno, en la orquesta sinfónica generalmente tenemos los timbales sinfónicos, que son los más grandes, el bombo, tenemos los instrumentos de placas, como los xilófonos, el glockenspiel, que es muy común, que es como el que más se usa, la marimba, el vibráfono, que es un instrumento desarrollado en Estados Unidos, también es muy nuevo, ¿sí? Tiene un poquito menos de 100 años. Y pues lo que ustedes ya conocen, la percusión tradicional, las claves, las maracas, los triángulos. Yo puedo usar cualquier tipo de percusión, pero lo que más se usa es el redoblante, los platos chocados y el bombo, como instrumentos como idiófonos no temperados. Bien, ahora vamos a ver un poquito... esta no era, pero bueno. La idea es hacer unas audiciones de cómo la orquestación se ha transformado a lo largo de la historia, pero antes de eso quería como comentarles un poquito, ya hablando de la orquestación como tal. Aunque bueno, ya tenemos un buen tiempo para lo que falta. Ya. Es que me había extendido al principio, pero como les digo a los que llegaron tarde, estoy resumiendo lo de un año en 1 hora. Lo de un año. Cada familia, por ejemplo, la familia de las cuerdas frotadas tiene muchísimas posibilidades tímbricas. O sea, yo me puedo demorar estudiando eso 1 mes, 2 meses. O sea, lo de 5 fases. Claro, y todo eso hay que escucharlo, todo eso. En el curso de instrumentación y orquestación, obviamente va a haber el tiempo de estudiar instrumento por instrumento y todo lo que puedo hacer con cada instrumento. Por ejemplo, con el violín, el martelato, el staccato, el pizzicato, tocar con leño, que se llama tocar con la madera del arco, bueno. Hay infinidad de posibilidades tímbricas que yo puedo realizar con el arco de un violín. Entonces, eso se estudia a lo largo del curso de orquestación. Pero entonces, ya hablando como tal de la orquestación como tal, vamos a hablar de las texturas orquestales. Bueno, yo tengo una melodía y ¿cómo la orquesto? ¿Qué hago? Todos estos son herramientas. Todo esto son recursos que uno tiene a la hora de orquestar. Y no solo para orquesta. Uno puede orquestar para una banda de rock, uno puede orquestar para un coro, ¿sí? La palabra orquestación pues viene de orquesta, pero también lo puedo hacer para una banda sinfónica, ¿sí? Recuerdo que en una banda sinfónica, ahora en las bandas sinfónicas modernas hay chelos y contrabajos. Yo creo que finalmente van a terminar en unos años unido todas las bandas y las orquestas, ¿sí? En las bandas sinfónicas pues el instrumento principal es el clarinete. O sea, si en una orquesta tengo 20 violines, 40 violines, en la banda tengo 40 clarinetes. Puedo llegar a tener 40 clarinetes, que es como lo que está supliendo el papel que hacen las cuerdas. ¿Sí? En una banda tengo más vientos que cuerdas y en una orquesta tengo más cuerdas que vientos. Entonces vamos a hablar de las texturas orquestales. Tenemos 7 tipos de texturas orquestales. La primera, textura de un solo elemento, que es cuando yo tengo una melodía, puede ser, o un motivo rítmico melódico, duplicado muchas veces para toda la orquesta. Entonces yo puedo hablar de un unísono orquestal, que es cuando toda la orquesta está haciendo exactamente la misma nota, toda la orquesta.
O sea, el tutti orquestal es cuando también todos están, pero puede haber variaciones, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo con una melodía orquestada. Vamos a ver si nos alcanza. Si no, pues entonces los espero en el curso de orquestación. Tenemos la melodía con acompañamiento, ¿sí? Una melodía que puede estar acompañada de muchas maneras que vamos a ver más adelante en los roles orquestales. Melodía secundaria, que es cuando yo tengo una melodía principal y una melodía o una especie de contramelodía acompañando. Duplicado, claro, no solamente en un instrumento, puede ser en una sección. Yo puedo hacer una melodía con todas las cuerdas y una contramelodía con todas las maderas. Y unos metales haciendo, no sé, de pronto un background, que son como notas largas, colchón. Textura de varias voces, que es cuando, por ejemplo, tengo una textura tipo coral, a 4 voces, que se van moviendo en forma, puede ser paralela o contraria o directa. Textura contrapuntística, ¿sí? Los que ya han visto el curso de contrapunto, no sé si el curso de contrapunto ya está ofertado, ¿no? Bueno, pero los que ya conocen algo del contrapunto, pues saben de qué les hablo. El contrapunto es el arte de la combinación de las melodías. Entonces, la textura contrapuntística es cuando yo puedo tener 2 o 3 voces diferentes actuando en un mismo momento. La textura de acordes, todo esto se ve en una sola fase, en 20 días, y yo lo estoy resumiendo en 3 minutos. Los acordes es la manera en que yo dispongo un acorde. O sea, yo un do, mi, sol, do, puede ser, tengo 4 notas, yo puedo distribuirlo en la orquesta de muchísimas maneras. Hay 4 maneras de hacerlo, que se llama concatenación, inclusión, superposición y engranaje. Eso se ve profundamente, porque ese tema es de una clase de 1 hora, pero bueno, les comento que está la textura de acordes y la textura compleja, que es como la combinación de 1 o 2 más texturas, donde puedo tener una melodía, un acompañamiento, donde puedo tener varias voces en otra sección, un contrapunto en otro instrumento, bueno, en fin. Textura compleja es donde mezclo absolutamente todo. ¿Y eso lo mezclo cómo? Por roles orquestales. La escritura por roles orquestales es la técnica más sencilla o la técnica más adecuada o más fácil a la hora de yo orquestar. Entonces, tenemos 5 puntos. El primero, ¿cómo asigno un acompañamiento para una melodía? Puede ser armónicamente. Entonces tengo mi melodía, pa 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 pa, creo que la conocen. Y yo puedo acompañar, yo digo, bueno, pero ¿cómo lo acompaño? Puedo acompañarlo armónicamente, haciendo los acordes en redondas, como una especie de background. Puedo esa armonía articularla con un ritmo. Un ejemplo, yo tengo un bambuco. Y puedo tener algunos instrumentos haciendo el ritmo de bambuco con la armonía que pertenece a esa melodía. Pipo, pipón, pero orquestada, o sea, con muchísimos más instrumentos. Puedo hacer un acompañamiento melódico, ¿sí? Entonces, digamos que esto de los roles orquestales va totalmente ligado a las texturas orquestales, porque los roles me generan ese tipo de texturas y ese tipo de sensación tímbrica. El acompañamiento melódico, que pues, puede ser una segunda melodía, una contramelodía o un contrapunto, lo puedo acompañar con una línea en el bajo. No necesariamente una melodía tiene que estar en los instrumentos más agudos. Me dice, no, pues la melodía para la flauta, para el violín, para el oboe, para la trompeta. Sí, está bien. Pero una tuba también puede hacer la melodía principal, un contrabajo también lo puede hacer. Y un acompañamiento percusivo, pues que puede ser orquestado, acompañándolo con instrumentos de percusión e instrumentos melódicos, haciendo como una especie de unísono con cha-chan, cha-chan, cha-cha-cha, y un tutti ahí con las percusiones sonaría fabuloso. ¿Qué más podemos tener? Segundo consejo, saber asignar los roles. Entonces yo digo, bueno, lo voy a asignar por familias, lo voy a asignar por registros, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo así rápidamente, en el final, estamos bien de tiempo. Hay que rotar los roles, no es que, yo hice una obra de 60 compases y la flauta hace la melodía de principio a fin, a menos que sea un solista, puede ser, ¿sí?
Sí, con el concierto, Cristina va a hacer un concierto para oboe y orquesta, pues bueno, el oboe obviamente va a ser el protagonista. Pero si no, pues la idea es rotar, que si las cuerdas están haciendo acompañamiento, que en una otra sección de la obra estén haciendo melodía, o estén haciendo ritmo armónico, o estén haciendo background, ¿sí? Hay que saber rotarlos. Y tener cuidado con la densidad orquestal. No por tener más instrumentos gano densidad. Yo puedo tener dos elementos, melodía, acompañamiento, y generar una densidad orquestal full. Como también puedo generar densidad orquestal con solo las cuerdas y una flauta, como lo vamos a ver más adelante. Y tratar siempre de probar la orquestación de distintas maneras, ¿sí? Si no me funcionó esto, pues probémoslo de otra manera. Cambiémosle el rol a otro instrumento hasta que yo, digamos, tenga una efectividad en el sonido. ¿Y esto cómo se logra? Escuchando mucha música y sabiendo y conociendo cada instrumento cómo suena, tanto solo como en conjunto. Ay, pero es que yo no tengo un violín o no tengo un amigo violinista. Pues en YouTube hay miles y miles de videos donde hay ejemplos de violín. Escuchen a Paganini, por ejemplo, que es, bueno, la historia del violín se divide antes y después de Paganini. Bien, entonces, ya más o menos entendiendo esto, podemos rápidamente, vamos a hacer unas audiciones muy cortas, son 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos apenas, así como para terminar tipo 7 y 15, 7 y 20, apenas, ¿estamos bien? Sigue fresco. Jonathan. No, estamos apenas para hacer las audiciones y el ejemplo de orquestación. Sí. Entonces, voy a nombrarlas primero porque me toca salirme para meterme en YouTube. Esta presentación que se les va a enviar, esto tiene unos enlaces, esto es un hipervínculo. Entonces hacen clic ahí y lo mandan. Entonces vamos a escuchar un fragmento del concierto de Brandenburgo número 1 de Johann Sebastian Bach, la sinfonía número 96 de Joseph Haydn. ¿Alguien me quiere decir cuántas sinfonías hizo Haydn? Historia, ¿ya vieron historia de la música occidental? Sí, claro. ¿Dónde está diciendo que sabe? No, yo sí lo vi, pero no me acuerdo. Y yo lo vi hace 20 años en la universidad y todavía me acuerdo. Lo mandan. Entonces vamos a escuchar un fragmento del concierto de Brandenburgo número 1 de Johann Sebastian Bach, la sinfonía número 96 de Joseph Haydn. ¿Alguien me quiere decir cuántas sinfonías hizo Haydn? Historia, ¿ya vieron historia de la música occidental? Sí, claro. ¿Dónde está diciendo que sabe? No, yo sí lo vi, pero no me acuerdo. Y yo lo vi hace 20 años en la universidad y todavía me acuerdo. 106 sinfonías. O sea, el desayunado y queda libre. 106. A comparación de Mozart, que hizo 41. Beethoven hizo, ¿cuántas? 9, muy bien, excelente. Bien, vamos a escuchar la sinfonía número 40 de Mozart, la famosísima tararán, tirarán, tirarán, tan. La sinfonía 5 de Mahler, como hablando como del periodo barroco, clasicismo y algo romanticismo. Vamos a escuchar Los planetas de Holst, obra recomendadísima, brutal. Marte, que es la primer movimiento. Vamos a ver un gran ejemplo de instrumentación y orquestación con los cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky, orquestados por Maurice Ravel. Entonces, él hizo una obra para piano y lo que hizo Ravel fue orquestarla, instrumentarla para orquesta, y vamos a ver un pequeño fragmento. Y por último, la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Aquí, por la cuestión del compartir, me borra algunas palabras, pero bueno, cada uno va a tener esta presentación. Entonces, vamos a empezar las audiciones. Y vamos a empezar con Bach. Entonces, sí. Bueno, usted me va diciendo y me dice si ellos escuchan bien o no escuchan bien. Listo. Vamos a escuchar rápido. Ahí tenemos la partitura también, para los que quieran seguirla. Dirigido por Claudio Abbado, uno de los grandes directores.
Listo, hasta ahí. Entonces vemos así rápidamente que tenemos una textura. ¿Qué textura podríamos hablar de ahí? Puede ser una melodía más acompañamiento con algunas adiciones. No quiere decir que si yo tengo melodía y contramelodía, ¿correcto? O melodía secundaria, también se le puede llamar. No por tener dos o más texturas puede ser compleja. Yo puedo tener melodía, acompañamiento y algunos instrumentos adornando, complementando o haciendo una especie de diálogo. Vamos a seguir rápidamente porque nos podemos quedar aquí hablando del concierto de Brandenburgo todo el día y dura 18 minutos. Vamos a Haydn a escuchar la sinfonía número 96. Voy a parar ahí un momentico. Eso. Analicemos simplemente esta primera parte. ¿Qué tenemos al principio en esas tres primeras notas? Un solo elemento, correcto. Un solo elemento. Puede ser un unísono como puede ser un tutti. Bien. Y luego, ¿qué tenemos? Melodía con acompañamiento. Muy bien. Y vuelve otra vez a textura de un solo. Entonces yo ahí estoy combinando la melodía principal. ¿Quién la tiene? El violín primero. Listo. Rápidamente. Seguimos con la Sinfonía 40 en sol menor, muy famosa. Bueno, ahí tenemos varias texturas. Yo analizando Mozart pues obviamente fue uno de los más grandes, porque es que es muy difícil decir quién fue mejor, si Mozart, Beethoven, Tchaikovsky o bueno. La orquestación de Mozart es una orquestación muy sencilla, no es compleja. Y muchas veces entre más sencillo, miren esta maravilla. No por hacer más se logra más. Y no por hacer menos se logra menos. Todo siempre de acuerdo al equilibrio, y hay que lograr un equilibrio. No siempre tengo que yo asignarle un rol a toda la orquesta. Yo puedo dejar descansando al trompetista un rato, puedo dejar descansando al flautista, a los mismos violines. ¿Sí? No siempre tengo que estar dándoles trabajo, pues obviamente ellos se van a ganar su plata, pero pues no hay problema. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Melodía más acompañamiento, tenemos segundas melodías, va creciendo, la densidad va creciendo poco a poco, van respondiendo, tenemos una especie de pregunta-respuesta en pregunta arriba, responde abajo, pregunta abajo, responde arriba. Ahí también se vale, digamos, con el bajo continuo, lo que hacen los... El bajo con... la distribución de los acordes. Sí, por ejemplo, si ustedes ven acá, ¿quiénes están acompañando? Está acompañando el cello contrabajo, espera que no hay la instrumentación, cello. Ahora, ¿dónde está ahora? Se me perdió donde tenía. Bueno, por ejemplo, rápidamente acá. Si ustedes analizan
con detenimiento qué acordes está usando. Él usa el acorde triada distribuido en 3, 4 instrumentos y ya. Uno a veces se complica, no, que dónde pongo la séptima y la novena. Mozart se basaba en el acorde triada, ta ta tan, ta ta tan, ta ta tan, ta ta tan, como lo vemos aquí arriba en las maderas, tan 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 tan, sencillísimo. Entre más sencillo le da muchísima más riqueza. Obvio, podemos quedarnos 3 horas hablando de Mozart. Mahler, ya aquí la cosa cambia un poquito. Esta es una de las sinfonías más fantásticas que puede haber en la historia de la música. No podemos hablar de un solo elemento, ¿no? Una trompeta. Está como anunciando algo. Hasta ahí, porque nos emocionamos y nos quedamos escuchando toda la quinta de Mahler. Todas estas obras recomendadísimas que las escuchen completas, completas, completas. Aquí tenemos entonces... Bueno, Mahler tenía una particularidad, es que él le gustaba lo más grande. Si ustedes ven estas obras de Mahler en video, ven que tienen cornos. Generalmente uno usa 4 cornos, pero con Mahler uno fácilmente puede usar 8, 10, 12 cornos, porque le gustaban la densidad y el poder. Yo creo que era más como ese poder de poder sonoro que ejercía. Ustedes ven una orquesta de Mozart y todo es delgadito, todo es suavecito, bonito, pero ya uno va a Mahler y Mahler explota. Bien, seguimos. Bueno, rápidamente tenemos una melodía con un acompañamiento en ritmo armónico bastante marcado. Entonces la trompeta anunciaba y contestaba toda la orquesta con una especie de tutti armónicamente. Ta, 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 una vaina fabulosa. Bien, seguimos con Holst, que esto ya es mucho más siglo XX, con la obra Los planetas, Marte, que es el primer... Sí, pero porque... Esto ya es muy Hollywood. Y así sucesivamente. Entonces, aquí podemos hablar de varias texturas. Yo puedo combinar en una sección melodía más acompañamiento y en otra sección ritmo armónico o melodía secundaria, ¿sí? Entonces, aquí ya los compositores se abren muchísimo más a la experimentación de las mezclas de muchas texturas y de muchos timbres, como lo ven acá. Aquí tenemos elementos de la obra muy marcados que están haciendo como un pedal. El timbal, las mismas trompetas, las mismas cuerdas están haciendo haciendo ritmo armónico siempre y arriba haciendo una especie de diálogo con los metales, la percusión y las maderas. Ahora vamos con el ejemplo de Mussorgsky que les decía. Vamos a escuchar este primer movimiento
Es una obra que dura más o menos 45 minutos, recomendadísima que lo escuchen tanto solo piano como solo orquesta. Y si pueden ir mirando la partitura, pues mucho mejor. ¿Listo? Y ahí es una textura muy homofónica, ¿no? Va muy en bloque el acompañamiento melódico. Y Ravel dijo, venga, yo le hago esto gratis, ¿no? Y se lo orquestó. Entonces, la instrumentación y la orquestación hecha por Ravel de esta misma obra. Fantástico. Ahí está lo que hizo Maurice Ravel con la obra para piano. Otro consejo que yo siempre les decía a los estudiantes de orquestación: ¿quieren aprender a orquestar? Esta obra es un manual de orquestación tremendo, porque usted va comparando. De hecho, hay unas ediciones donde está la orquesta y debajo está la obra original en piano, y usted va mirando cómo fue que hizo este man, cómo le repartió las trompetas, qué hizo con los violines, esta melodía, quién se la puso. Es la mejor forma de aprender, una de las mejores, ¿no? Pues con todas las obras puede uno aprender, las de Rimsky-Korsakov, las de Berlioz, son grandes orquestadores. ¿Cómo? Stravinsky, que es nuestro siguiente invitado, último invitado. Ya Stravinsky es siglo XX, ¿sí? Stravinsky estuvo aquí en Colombia varias veces. ¿Sí? Cuentan la leyenda, dura 30 segundos la leyenda, que vino Stravinsky a dirigir la Filarmónica, años 40, creo, 30, y que el ensayo era a las 8 de la mañana. Y él llegó a las 8 en punto y solo habían 3 personas, y a las 8:05 se fue y no dirigió más. Oiga, pero maestro, ¿por qué se va? El ensayo es a las 8. Y la gente estaba llegando a las 8. Entonces, qué oso. Dicen, no sé si será verdad, pero puede que sea cierto, ¿no? Sí, si el ensayo comienza a las 8, usted tiene que llegar a las 7:30, calentar y a las 8 estar listo. No se agacha, parece que ellos están. Bien, vamos con un fragmento de la consagración de la primavera, que es como un claro ejemplo de las texturas complejas, donde hay de todo. Donde en una parte tengo melodías, acompañamientos, adornos, acordes, una mezcla absolutamente de todo, por decirlo así. Entonces,
y ahí nos podemos quedar. Es una mezcla entre diálogos, entre contramelodías. Eso es un pedacito. Ustedes ven más adelante y dicen, ¿y esta vaina qué es? Es la mezcla de todo. Es coger todos los ingredientes y licuarlos y crear una crema bien rica. Entonces, bueno, terminamos nuestras audiciones como ha ido evolucionando la orquestación a lo largo de la historia, desde el barroco hasta estos tiempos de Stravinsky. Y por último, entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pues no vamos, bueno, vamos a ver cómo podríamos nosotros orquestar una melodía. ¿Hay alguna pregunta por ahí? No. Bien. Listo. Bueno, tenemos aquí el finale. El finale no es que nos dé un sonido tan real, aunque tiene los sonidos del Garrytan, pero nos sirve para tener una referencia. Lo bueno es que cuando uno conoce los instrumentos, pues uno ya se los imagina, uno sabe cómo suena un oboe, cómo suena un fagot, cómo suena una trompeta con sordina, un trombón con sordina o un violín con sordina, porque a ellos también se les puede colocar una sordina. Tenemos esta melodía. ¿Qué pasa? ¿Te lo compartes? Sí. Ah, sí, espera un momentico. Creo que compartí mal, lo siento, es mi primer día. Final. No, es que sí, compartes por ventana, inténtalo de nuevo. ¿Por dónde? Dale compartir. Creo que nos... Ya. Listo. Tenemos esta melodía, es una melodía de un compositor griego que se llama Yanni. No sé si lo han escuchado. Se llama Nightingale. Fragmentico de una melodía. Entonces, vámonos con la primera opción o el primer recurso que uno puede usar a la hora de orquestar algo sencillo, y es duplicar la melodía en toda la orquesta, lo que se llama textura de un solo elemento. Entonces aquí tenemos una orquesta que tiene piccolo, flauta, oboe, corno inglés, clarinete en si bemol, clarinete bajo, fagot, cornos en fa, trompeta en si bemol, trombón, tuba, timbales, percusión y la sección de las cuerdas, violín, viola, cello y contrabajo. Si ustedes se dan cuenta, unos están octavo abajo, otros están en la melodía en el centro y otros están haciendo la melodía octava arriba. Entonces, esto sonaría más o menos así. Alcanzan a sonar el timbal haciendo el redoble. Ahora tenemos la melodía más un acompañamiento en acordes, como una especie de colchón. Entonces, la melodía la están haciendo los instrumentos de registro medio agudo, casi todas las maderas, uno de los cornos, una trompeta, el violín primero, el violín segundo y la viola. Y los demás instrumentos, que son instrumentos de registro medio grave, están haciendo ese acompañamiento en acordes. Entonces suena más o menos así. Ahí está. Y funciona. Y nomás así suena bonito. ¿Cómo será en una orquesta con 120 integrantes? Eso suena hermosísimo. Vamos con otra opción, que es la melodía más ese acompañamiento, más una contramelodía también de acompañamiento. Esa contramelodía la están haciendo, por ejemplo, en este caso, los cornos, la viola, las violas y los violonchelos. No estamos hablando de uno, sino estamos hablando de muchas violas, muchos violonchelos, los dos cornos y ya. Entonces con eso es suficiente, porque si yo empiezo a darle más protagonismo a la segunda melodía, pues la melodía principal se me pierde.
Y los instrumentos ya de registro bajo están haciendo el colchoncito armónico, el clarinete bajo, el fagot, el trombón, la tuba y el contrabajo. Entonces esto suena más o menos así. Entonces ya tenemos 3 elementos y voy empezando a balancear, voy empezando a darle un poquito de sentido, un poquito de color con los conos. Yo puedo hacer eso mismo y cambiarlo, ¿sí? En los roles decíamos que podemos cambiar los roles, que la melodía principal la hagan los bajos o solo las cuerdas y las maderas haciendo contramelodía y toda la sección de brass de los metales haciendo colchón. Puedo probar muchísimas posibilidades. Y por último, bueno, esto en cuanto a una orquesta en tutti, ¿no? Aquí están actuando todos los instrumentos. En este último ejemplo, la melodía principal la lleva la flauta en un registro agudo, que es un registro punzante, pujante, ¿sí? Si yo hago esta misma melodía 2 octavas abajo, los solos violines me comen a la flauta. Por eso es importante saber en qué registros es más cómodo a la hora de hacer un tutti. Si es una flauta que va a tocar sola, pues bueno, puede manejar todos los registros, pero no todos los registros son tan efectivos a la hora de orquestar. Entonces tenemos la melodía principal en la flauta, octava arriba, y las cuerdas haciendo pizzicato, que es uno de los recursos que podemos encontrar, y un corno por ahí haciendo algunos adornitos. Y ahí pasan a hacer arco. Combiné pizzicato con arco para darle al final de la frase como un descanso después de los pizzicatos que vienen siendo el acompañamiento armónico. No es tanto melódico, porque bueno, si uno ve aquí melodías, pero están haciendo los sonidos de la triada, algo supremamente sencillo, ni siquiera una contramelodía. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. A ver. Una buena base armónica. Ah, no. Listo, nadie volvió a escribir. ¿Alguna pregunta aquí? Cristina, Cristian, John, ¿qué? Es que Solidan. Randall. El mundo de la orquestación es un mundo bastante grande. ¿Sí? Yo aquí en hora y 20 sinteticé lo de un año de estudio aproximado. Un brochazo de lo que puede ser el curso de instrumentación y orquestación, que ya está ofertado. El curso de orquestación hace parte de la profundización en arreglos y composición. Cuénteme, maestro. Sí. Aprovechando que tenemos aquí unos estudiantes, ¿qué tan importante es que un estudiante para orquestar pueda tocar más o menos, digamos, en el piano, en la guitarra, o pueda escuchar, o pueda leer? Teniendo en cuenta lo que tú dices de los instrumentos que transportan y todo, ¿debería tener eso qué tanto formado? Pues demasiado, porque uno al orquestar tiene que saber solfear, tiene que saber entonar, tiene que saber escuchar sobre todo. Yo creo que el 50% de la orquestación es escucha. Si uno conoce y escucha la armonía, las disonancias, las consonancias, pues ya uno al orquestar puede decir, esta disonancia entre la flauta y la trompeta puede funcionar. Por ejemplo, la flauta y la trompeta es una combinación muy bonita. Entonces, por eso hace parte de una profundización. No podemos poner orquestación en primera matrícula porque no va a resultar. Para orquestar y para instrumentar tenemos que tener unas muy buenas bases de armonía, de solfeo, de entrenamiento auditivo, de ritmo, de absolutamente todo. Claro, Leonardo. Nosotros aquí vimos orquestación tradicional y clásica, pero obviamente la orquesta yo la puedo usar como acompañamiento también de un solista, de una banda, de un grupo llanero por allá en Yopal, de un mariachi, de lo que yo quiera. ¿Sí?
lo hizo Luis. Como lo hizo Luis con Kraken o como lo hizo, por ejemplo, Alan Parsons con la Sinfónica de Medellín, que es fabuloso ese concierto, aunque la orquesta no se escucha casi por cosas de sonido, pero bueno, no importa, pronto allá en vivo sí se escuchaba mucho mejor. Entonces yo puedo usar la orquesta para muchísimas cosas, para acompañar, para exponer, para hacer un solista, yo puedo hacer hay obras de orquesta para máquina de escribir y orquesta, ¿sí? Busquen la máquina de escribir y orquesta. La orquesta me brinda muchísimas posibilidades en todos los estilos. Las orquestas no solo tocan Mozart, aquí hay orquestas que tocan pajarillos, bambucos, porros, chandés, fandangos, absolutamente todo. Háblale el micrófono, por favor. Acércate. Si quiere, sí, para que lo escuchen. Sí, los presenta John. Bien. No, la pregunta es, ¿qué ejemplo hay de música contemporánea en la cual se aplique las texturas? Bueno, en la música contemporánea podemos tener ejemplos de compositores como el mismo Stravinsky, como comenzando ese periodo de música contemporánea, los que ya vieron música del siglo XX, ¿ya vieron música del siglo XX? Claro. No han visto música, bueno, lo van a ver. Compositores como Stockhausen, ¿cómo? Ligeti, ahora se me olvidó, Schoenberg, que es el padre del dodecafonismo, Alban Berg, John Cage. Todos esos compositores de música contemporánea usaron la orquesta ya de otra manera. O no solo la orquesta, porque bueno, hoy hablamos de orquesta grande. No hablamos, por ejemplo, de la orquesta de cuerdas, o el cuarteto de cámara, o un octeto de bronces. Sí, no solo la orquesta, uno puede hacer orquestación en orquesta, también en grupos de cámara, en cuartetos, en quintetos, en octetos. La música para cine es algo donde uno puede aprender muchísimo. Pero entonces lo que hablas tú de la música contemporánea lo puedes encontrar en todos esos autores, escuchando, investigando, mirando obras que se pueden hacer. Inclusive hay compositores colombianos que han hecho música contemporánea también ya para orquesta. Solo que pues no son tan comerciales y muy poca gente la conoce, porque pues ustedes saben que pega más un disco de J Balvin que una obra de un compositor colombiano de música contemporánea para orquesta. Pero obviamente la riqueza de las dos comparaciones es... de salsa o música merengue, ahí se notan mucho todas las texturas o digamos solamente juegan con algunas. Eso ya es como, digamos que es... Se note más, ¿qué es lo que se ve más en eso? Eso depende mucho del estilo. En esto también hablamos de la relatividad. Todo es relativo. Puede ser como no puede ser. Puedo usarlo como no puedo usarlo, ¿sí? La orquestación te da esa libertad. Ahí es bien importante. Aquí el maestro va. Aquí es bien importante porque John pregunta si hay, digamos, como cosas más pertinentes o no. En un taller que hicimos, el último taller que hicimos de escucharte, que imagino que todos lo vieron y todo, con el maestro Luis se habló de estilo. Cómo saber qué es estilo y cómo se hace un análisis de estilo. Entonces, así como el maestro acaba de explicarnos, yo doy un ejemplo en cumbia, en piano, por ejemplo, uno muchas veces le dice, no, solo tóqueme el acorde de do y ya, no me haga más. Do y sol, por favor, y se va hasta el final, haciendo un patrón rítmico muy específico. Pero si estás en una beat band, pues el orquestador te va a decir como, no, te va a escribir más cosas. Entonces, lo de estilo sería muy bueno y los motivo a que vean también el taller que hicimos con el maestro y que estén pendientes a esos talleres que seguro ahí van a complementar una con otra. Hemos hecho otros talleres ahí muy interesantes que ahorita les cuento. Bueno, Luisa Fernanda, en la bella ciudad de Sogamoso, Boyacá, nos pregunta que si Jan Tiersen usa ese tipo de orquesta. Bueno, la música de Jan Tiersen es una música, pues, primero muy bonita, muy buena, pero él usa de todo. Sí, si ustedes escuchan la banda sonora de Amélie, no usa una orquesta como tal, pero sí usa ciertos instrumentos de la orquesta que engrandecen. Tú hiciste un ejemplo del comienzo de lo de la comida, ¿no? Sí. Es lo mismo. O sea, tú para hacer un arroz no vas a utilizar. Tú vas a hacer unas recetitas, aceite, agua, sal y arroz. Lo puedes hacer sin aceite, pero te va a quedar más acotudo. Puedes usar sin sal, pero te va a quedar desabrido. Si lo usas con poca agua, pues te va a quedar duro. Si lo usas con mucha agua, va a quedar muy blando. Así pasa con la orquesta. Si usas mucho tal textura, pues se puede convertir
Entonces, la idea es en la variedad y lograr siempre un equilibrio, ¿sí? En el curso de orquestación aprendemos cómo manejar ese equilibrio con los timbres de las diferentes combinaciones de los instrumentos. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuántos llevamos? Como 3 horas y eso que me falta hablar de 1000 cosas, pero bueno, cualquier cosa me pueden escribir a john.mezquita@unad.edu.co. Mi Skype es el profe Alex 10. Si quieren profundizar, olvidé colocar la bibliografía, pero bueno, la podemos adjuntar cuando enviemos el enlace de este taller. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Esto es un brochazo así por encima de todas las posibilidades que puede haber en la orquestación. Es una vaina muy bonita. Inclusive en el curso de orquestación faltan cosas porque meter todo en un solo curso es complicado. Pero ya lo importante es que ustedes autónomamente, dentro de su aprendizaje autónomo, pues también investiguen. Hay muchos recursos en YouTube, en Internet, donde pueden aprender más sobre la orquestación y sobre los instrumentos. ¿Qué libros tú recomiendas? Bueno, hay varios. Yo puedo mencionar libros de orquestación como el de Samuel Adler, que es como la Biblia, el estudio de la orquestación de Piston, la orquestación de Ken Kenan, de Casella Motari. Hay una serie de libros nuevos de un compositor español que se llama Agustín Charles, que todavía no se consigue en PDF, pero que se llama Instrumentación y Orquestación Clásica y Contemporánea. Son 5 libros y un libro de trabajo, o sea, son 6 libros en total. Yo hace poco los mandé a traer y son fabulosísimos. Bueno, hay muchísimo, pero bueno, orquestación de Piston, orquestación de Adler, A-D-L-E-R. Esos son los dos más importantes, diría yo, donde puedes encontrar muchas cosas. Y en internet ahí tú colocas orquestación y hay muchos documentos sobre texturas orquestales, sobre roles orquestales, sobre conociendo los instrumentos de la orquesta. Hay un video muy interesante de Leonard Bernstein, que es uno de mis directores favoritos y compositores favoritos. Ustedes colocan qué es la orquestación en YouTube y hay una versión en inglés y otra en español. Pues obviamente, pues, si no saben inglés, pues en español dura más o menos 1 hora. Véansela toda porque pues, es uno de los grandes genios de la orquestación del siglo XX. Ya falleció, pero bueno, es uno de mis ídolos de esta época. Entonces, hay muchísimos recursos y bueno, los invito para que cuando sea el momento puedan inscribir el curso de orquestación en la profundización de arreglos sin composición. Igual, esto es una cuña pagada. O sea, inscríbanse en arreglos y composición. Les va a gustar muchísimo porque tanto el curso de arreglos, de instrumentación, de contrapunto, de todo lo que encierra la composición, de fundamentos de composición que también se va a ofertar para el próximo periodo, pues va a estar muy bonito, es muy chévere y muy agradable. Entonces, no siendo más, yo los dejo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Entonces me despido, hombre. A todos los que asistieron, muchísimas gracias por asistir. Ojalá sigan viniendo. ¿Son todos los martes? Sí. ¿No? Depende del día. A todos los eventos de Escucharte, a los programas de Escucharte Radio, bueno, a todos los que se conectaron. Entonces me despido, hombre. A todos los que asistieron, muchísimas gracias por asistir. Ojalá sigan viniendo. ¿Son todos los martes? Sí. ¿No? Depende del día. A todos los eventos de Escucharte, a los programas de Escucharte Radio, bueno, a todos los caminos que tenemos en nuestra hermosa carrera musical UNAD. Entonces, muchas gracias a los que se conectaron y a ustedes también muchas gracias. Cierro el micrófono, sí, señor. Listo. Bueno, ahora sí, entonces pues nada, muchas gracias. A los que también están acá les voy a compartir un poco de la presentación de nuestro programa. Recuerden que pueden buscar los links en Escucharte. Tenemos un canal de YouTube que se llama Escucharte, acá está el link. Para que también lo vean. Esto se comparte también en los cursos. Esto queda como formación permanente, eso es un plus, eso es bueno. Tenemos también una página web para que lo sepan. Ahí está. Pues yo estoy a cargo de Escucharte Eventos como director, entonces también quienes quieran hacer parte, no sé, Cristina, ¿cierto? John y Randall y en general los que están en la web, quien quiera ser parte y quiera generar un taller, una actividad, una charla, una ponencia, una clínica, un concierto, mejor dicho, de todo lo que ustedes quieran que tenga que ver con el proyecto de música, pues aquí estamos abiertos a recibirlos. Próximamente
más bien de hoy en 8 días, perdón, tenemos aquí mismo en la Universidad José Ceboy Gómez en Bogotá un taller con un maestro que está haciendo una maestría en la Universidad Nacional de Musicoterapia. Es muy interesante y él hace composición y composición en música electrónica y nos va a mostrar sus equipos y cómo los conecta y todo. Entonces ya veníamos trabajando en ese proyecto. Estuvimos ya en Fusagasugá, esto fue un poco rápido, también hemos estado en Cali, Palmira, Casillas, pronto viene Medellín, que el maestro Heriberto nos ha querido estar allá, y pues normalmente vamos a intentar hacer cada vez, mínimo un evento cada mes. Lo ideal es hacer un poco más porque esta es la vida académica. Si ustedes quieren hacer parte, de verdad, estamos abiertos para recibir todas sus, digamos, propuestas. Les dejo aquí mi correo, Jonathan, escrito con JHO, jonathan.arias.unadedu.com, y todo lo que a ustedes les parezca. Muchas gracias a todos por asistir. Y ya, no es más, gracias al maestro también a Mezquita, esperamos poder contar con más talleres y poder hacer más cosas muy interesantes. Revisen ese canal, revisen la página web y también les vamos a estar enviando pues toda esta información para que les quede, ¿vale? También, bueno, este también es un espacio también para dar a conocer la universidad. O sea, significa que ustedes tienen amigos, compañeros que quieran venir y tomar algo de estos talleres que, pues, para orquestar de todas maneras hay que tener un cierto nivel ya avanzado de lectura y todo esto, pero pues en general pueden invitarlos para que se motiven y ustedes también a estudiar. ¿Listo? No es más, muchas gracias y pues feliz noche. Bendiciones.